Para poder llevar a cabo un buen tratamiento dietético tenemos que llevar a cabo la periodización alimentaria. Tenemos que revisar lo que es tenemos que determinar cuál es el objetivo del paciente, si quiere controlar su peso o quiere controlar alguna enfermedad crónica o mejorar su rendimiento físico. Para ello, el tratamiento debe de ser personalizado con diferentes tratamientos nutricios. Incluso el entrenamiento debe apegarse a los objetivos. Teniendo claro el objetivo del paciente, tenemos que determinar la disponibilidad del paciente en diferentes aspectos, desde los recursos económicos como pagar una consulta, pagar complemento, pagar un gimnasio, la compra de los alimentos, dónde los consume, cómo los prepara o dónde los compra, y así vamos a establecer metas sencillas para la persona a corto plazo, mediano y largo plazo. A largo plazo podría ser que se acostumbre a surtir sus alimentos, preparar los alimentos en casa. A mediano plazo podríamos poner el consumo de vegetales, que lo incremente. A corto plazo vamos a empezar a establecer el desayuno y almuerzo debe de ser preparado en casa. Obviamente buscar alternativas sanas, un ejemplo. El objetivo de la valoración es que debe de ser, la periodización es que debe de ser objetiva. Lo objetivo es que lo que se puede medir, lo antropométrico, lo bioquímico. Y la valoración subjetiva es a través de cuestionarios ya validados, que nos va a ayudar a predecir complicaciones de la persona, lo que la persona nos expresa. Muchas veces puede ser una expresión física o un comentario o una expresión verbal, donde vamos a determinar alguna alteración incluso emocional o alteraciones nutricionales. Para llevar a cabo este diagnóstico tenemos que aplicar el ABCDP de la nutrición. En el A tenemos la antropométrica, que va a valorar el IMC, el índice cintura-cadera, el porcentaje de grasa, vamos a determinar su biotipo, el gasto energético, entre otros. El IMC es la relación entre el peso y la talla para poder clasificar del estado nutricional para una población general, siendo esto un valor subjetivo. No especifica la cantidad de grasa ni de músculo. El índice cintura-cadera nos puede proporcionar un parámetro de riesgo cardíaco que tiene el paciente debido a que entre más voluminoso sea su abdomen, su cintura, mayor es el número de adipocitos blancos y mayor va a ser el riesgo cardiovascular. El porcentaje de grasa lo podemos medir con diferentes referencias. Todas van a tener sesgos. Nos van a aportar un aproximado del porcentaje de grasa, excepto la bioimpedancia magnética. Se va a evaluar también el gasto energético y vamos a realizar evaluaciones físicas para el caso de deportistas, o el gasto calórico de un pediátrico o de un anciano o de un obeso mórbido. Para cada persona tenemos cálculos específicos o fórmulas específicas. En el estudio bioquímico, que sería la B, podemos evaluar el funcionamiento metabólico, que podría ser a través de diferentes marcadores, una química sanguínea, una biometría hemática, un perfil tiroideo, etc. Con esto vamos a evaluar el estado físico del paciente y así podemos iniciar el tratamiento físico. En lo que es la parte C del tratamiento son los signos clínicos. Aquí nos va a arrojar datos como antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes no patológicos, cirugías, estilo de vida, ginecológicos, y en la parte D es donde vamos a evaluar la evaluación dietética. En la evaluación dietética pues ya tenemos herramientas conocidas como el recordatorio de 24 horas, el diario de alimentos, la frecuencia del consumo de alimentos. Estos cuestionarios
ya los tenemos establecidos y estandarizados. Con esta información vamos a lograr tener una valoración completa para poder establecer un diagnóstico y poder dar un tratamiento personalizado. Ok, bueno, entonces me faltó la P, y la P es la parte del tratamiento o de la parte psicológica del paciente. El objetivo es conocer si la persona tiene autocontrol. Hay personas que tienen un grado de ansiedad que no nos va a permitir que la persona continúe con su tratamiento nutricional o que se apegue a las recomendaciones del entrenamiento físico. Aquí en esta parte tenemos pues algunas herramientas que podemos utilizar, como es el test del árbol. Podemos evaluar desde el aspecto físico, cuando la persona, el paciente llega, cómo se expresa corporalmente, la forma en que se sienta, la forma en que está vestido. Podemos evaluar muchas cosas desde ahí, desde que lo conocemos. Y pues incluso preguntarle emocionalmente cómo te sientes ahora, cuáles son tus objetivos. Entonces, conociendo a la persona, vamos a poder conocer cuáles son sus habilidades y podríamos ayudarlo a potenciarlas, a que las desarrolle para poder complementar esta parte emocional con la parte de la salud física, la parte mental con la parte física. Y entonces ahora sí poder dar el tratamiento completo personalizado. Ok, ahora vamos a hablar de inicio un poquito de la célula. La célula es la unidad funcional, estructural y de origen de todos los seres vivos. Entonces, esta célula va a estar formada por una membrana, obviamente, que es la que va a dar estructura y va a regular la entrada y salida y los estímulos también que se le van a dar a la célula. Va a contar esta también con un núcleo, obviamente, que es el que nos va a dar, contiene toda la información genética para la formación de proteínas. También vamos a tener aquí los retículos, el retículo rugoso, que es la forma como una envoltura, como una capita, una envoltura, aquí se ve, de que va a cubrir al núcleo, la envoltura nuclear. Y aquí va a contener ribosomas que van a estar ahí pegados. Aquí están los ribosomas, que estos son los que se encargan principalmente de la síntesis y ensamblaje de proteínas. Aquí a un lado tenemos el retículo endoplásmico liso. Este se encarga de la degradación la degradación del alcohol y las drogas. Hay células que contienen más de este retículo, principalmente en el hígado. También tenemos, esta se encarga del almacén de calcio, que el calcio va a ser muy importante para los estímulos, para el potencial de acción de la célula. Vamos a tener también lo que son el citoesqueleto, bueno, primero que sería el aparato de Golgi. Se va a encargar de recibir y de preparar y empaquetar y enviar los macronutrientes. Entonces, en el citoesqueleto, ahora sí, se va a encargar de transportarlos ya para sacarlos de la célula. También tenemos lo que es la mitocondria, la encargada principal de la generación de energía, donde se va a degradar principalmente los carbohidratos, la glucosa, y se lleva a cabo el ciclo de Krebs. También tenemos el citoplasma, que es como el líquido que contiene la célula. Se encuentra principalmente formado por agua. El 75% es agua, va a contener sales, va a contener proteínas, va a contener azúcares y entre otros, proteínas me parece también. Y creo que es todo de la célula.
Entonces, todo nuestro cuerpo está formado por células y vamos a hablar de una de las más importantes, que es la neurona. Ok, entonces la célula es la estructura básica de cualquier tejido. Uno de estos principales tejidos o órganos es el cerebro. Y el cerebro, aquí está, se encuentra dividido en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, el cual se va a encargar de la lógica, las matemáticas, el razonamiento. El lóbulo derecho es el que interpreta las emociones, la imaginación, el arte. Anatómicamente se encuentra dividido en lóbulos. El lóbulo parietal nos va a dar la orientación, el movimiento. El lóbulo occipital nos va a interpretar la parte visual. El lóbulo frontal es el cual nos va a dar el razonamiento, el pensamiento. El lóbulo de aquí, el lóbulo temporal, es el que nos va a interpretar los sonidos y también nos va a ayudar con la memoria temporal. El tallo, este que está aquí, es el que se encarga de regular lo que algunas funciones como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. El cerebro, su estructura básica es la neurona. La estructura base del sistema nervioso y del cerebro va a ser la neurona que tenemos aquí. Esta neurona va a estar compuesta por su núcleo, todos sus organelos. Va a contar también con el cono de axón, va a tener sus dendritas, va a tener las vainas de mielina. Las vainas de mielina están compuestas principalmente por omega 3 y DHA. También va a contar con el axón terminal. Las células que contienen las vainas de mielina, estas azulitas, se conocen como células de transmisión rápida. Esta célula, su función principal es comunicar. La finalidad es que se una el axón terminal con las dendritas de otra neurona. De esta forma se dará la comunicación de neurona a neurona a lo que llamamos sinapsis. Aquí podemos ver en esta imagen lo que es la liberación de la acetilcolina, la parte sináptica, donde nos va a provocar la comunicación de una a otra. Y esta comunicación o este mensaje va a viajar por dos proteínas, que son la quinesina y la erineína. Este tiene un transporte aterógrado, que sería la quinesina, que avanza rápidamente. Realmente en un día solamente logra avanzar aproximadamente 40 milímetros, que serían 4 centímetros. Y la dineína, esta que está acá, es la que regresa el mensaje de la dendrita, del axón terminal hacia el núcleo, y en este viaje avanza en un solo día 10 milímetros, sería 1 centímetro. Entonces este viaje pues se realiza en esta parte de aquí, y para esto se necesita un gasto energético. Para esto va a gastar ATP. Entonces, la quinesina y la dineína van a transportar el estímulo a través de todo nuestro sistema nervioso al tener un estímulo. Aquí tenemos una neurona. Su carga es negativa normalmente. Entonces, cuando se logra cambiar la carga de negativa a positiva por ambos lados de la membrana, es cuando estamos trabajando en el potencial de membrana. Todo este cambio ocurre en 1 milisegundo. El potencial del músculo en reposo depende del canal de fuga y la bomba de sodio y potasio. Estos dos mantienen el voltaje como gradiente máximo en menos 90 milivoltios. Puede llegar hasta 55 milivoltios.
Para el potencial de acción se necesitan canales de fuga, bombas de sodio y potasio y canales activados por voltaje. Al llegar el estímulo o mensaje va a causar una carga positiva en la célula, disminuyendo la carga positiva a menos 90 milivoltios a menos 65 o menos 55 milivoltios, generando la ley de todo o nada, donde la carga celular se convierte en más 35 milivoltios debido a los canales de potasio, y en esta forma vamos a tener la repolarización. La bomba de sodio y potasio es la responsable de restablecer las concentraciones iniciales de sodio y potasio, como se ve aquí, y es cuando ya desaparece la señal del estímulo. Cuando llega el mensaje a la célula diana es cuando se van a liberar los neurotransmisores de la vesícula debido a la liberación del calcio que va a acercar a la membrana, la vesícula que contiene la acetilcolina para el estímulo, en este caso del músculo o de alguna glándula. Aquí adelante tenemos una animación. Bueno, esa la vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que el músculo, que el estímulo ya llegó al músculo. La estructura básica de la fibra muscular es el sarcómero, el cual se encuentra integrado por microfilamentos de actina y miosina, las cuales son dos proteínas unidas a la banda Z. La actina está formada por un segmento proteico denominado troponina y tropomiosina. Dentro de la troponina se encuentra la troponina T, que se unirá a la tropomiosina, la troponina I, que se unirá a la actina, y la troponina C, que se unirá al calcio. El calcio que se liberó de igual forma, en esta imagen se ve, cuando llegó el estímulo colinérgico, ¿sí? Aquí está la liberación de calcio. Bueno, lo vamos a ver igual más adelante. Entonces, estas proteínas van a ser la base de la contracción muscular. Por otro lado, tenemos el actin y la titina, que van a ser los que van a soportar a la miosina. Entonces, tenemos que llega la señal de la neurona. Aquí lo vamos a ver en una animación. Se liberan los canales de calcio y de esta forma se van a liberar las vesículas con acetilcolina, y de esta forma vamos a lograr que se inicie el potencial de acción. Se transporta el sodio, el potasio, y en este momento, vamos a ver en esta animación lo que es el músculo. El músculo, que su estructura básica es el sarcómero. Aquí está el sarcómero, integrado por filamentos de actina y miosina, que se encuentran unidas a la banda Z. La actina está formada por un segmento proteico denominado troponina y tropomiosina. Aquí podemos ver el calcio, que va a ser uno de los responsables, que se va a unir a la proteína. La troponina T se unirá a la tropomiosina. La troponina C es la que se une al calcio y será la base de la contracción muscular. Aquí está unida al calcio. Entonces, de aquí tenemos la troponina. Entonces, la tropomiosina, la actina, se van a unir a la actina. La miosina, la cabeza de la miosina, va a unir al ATP, y entonces se va a liberar un fósforo
lo cual en ese momento vamos a obtener la energía, se va a gastar la energía, el ATP que llegó, se le retira un fósforo y entonces se gasta la energía. Ajá. Y así es como el músculo va a estar en movimiento, uniéndose con el calcio, con la miosina y gastando el ATP. Y ahí es cuando hay la contracción. Ok, vamos a explicar ahorita lo que es glucólisis. Después de haber llegado ya el estímulo colinérgico que viene a través de los axones, entonces va a llegar a algún músculo, a alguna glándula y vamos a necesitar de energía. Ajá. Uno de los sistemas energéticos principales es la glucólisis. Esta inicia cuando la glucosa ya entró a la célula. Esto ocurre en el citoplasma. Okay. Entonces, tenemos aquí ya la glucosa que está en el citoplasma y va a necesitar de ATP y magnesio para convertirla en glucosa 6-fosfato. Se le agrega un fosfato a través de la hexoquinasa, junto con el magnesio, obviamente. Y a través de lo que, con ayuda de la enzima fosfoglucosa isomerasa, se reacomodan la cadena, los carbonos, y se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Nuevamente va a necesitar el aporte de energía. Se le agrega un ATP, le retira un fósforo y con ayuda del magnesio y el fosfofructoquinasa se va a convertir ahora en fructosa 1,6-bisfosfato. A través de la enzima fructosa bisfosfato aldolasa se convertirá en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído fosfato. A través de la enzima triosa fosfato isomerasa, esta se convertirá también en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, de aquí vamos a necesitar un NAT, el cual le va a retirar hidrógenos y con ayuda del magnesio y el gliceraldehído fosfato deshidrogenasa se convertirá en 1,3-bisfosfato glicerato. En esta parte va a entrar un ADP, le robará un fosfato con ayuda del magnesio y el fosfoglicerato quinasa, obtendremos la primera molécula de ATP, de energía. Entonces se convertirá en 3-fosfoglicerato. Con una nueva enzima, el fosfoglicerato mutasa, esta se convertirá en 2-fosfoglicerato. Ok, en esta parte es donde se va a hidratar la célula. Se ingresa agua, sale agua con el magnesio y la enolasa se va a convertir en fosfoenolpiruvato. Aquí nuevamente entrará hidrógeno, entrará ADP y se convertirá en la segunda molécula de energía que vamos a obtener a través del piruvato quinasa, la enzima, y nuevamente necesitamos magnesio. Al final vamos a obtener una molécula de piruvato por una de las rutas, pero esta ruta se duplica porque de una sola glucosa vamos a obtener 2 moléculas de piruvato. Este piruvato es el que entrará al ciclo de Krebs. Ok, entonces ya obtuvimos el piruvato. Este piruvato es el que ya va a entrar a la mitocondria. Aquí tenemos el piruvato. Este se convertirá a través de una enzima de la CoA y con ayuda también del complejo B, que será la tiamina, niacina, riboflavina, que son cofactores para la producción de la acetilcoenzima A. Aquí ya está la acetilcoenzima A. Para esto necesitamos también NAD, que nos robó un poquito de hidrógeno, liberó algo de hidrógeno. ¿Okay?
A partir de esta acetilcoenzima A es de donde vamos a obtener la energía. Esta es la que ya va a entrar al ciclo de Krebs. Al ingresarse a través de la enzima citrato sintasa se convierte en sintrato. Va a liberar agua y entonces con la enzima aconitasa se convertirá en cis-aconitato. Después de esto, con la enzima aconitasa va a ingresar ahora agua y se convertirá en diisocitrato. Posteriormente se ingresa un NAD, le roba hidrógenos, libera hidrógenos y el isocitrato deshidrogenasa le liberará también dióxido de carbono y se convertirá en alfa-cetoglutarato. Posteriormente ingresa un NAD, nuevamente libera hidrógenos, esta parte, y se libera también dióxido de carbono y se convierte en succinil-CoA. Y ingresa un GDP y aquí es donde se libera el primer GTP, que también es una fuente de energía. Con la enzima succinil-coenzima sintetasa se va a convertir en succinato y con la enzima succinato deshidrogenasa se va a liberar también hidrógeno y se convertirá en fumarato. A través de la fumarasa y el ingreso de agua se va a hidrolizar y se va a convertir en malato. Este malato se le retirarán algunos hidrógenos y con la enzima malato deshidrogenasa se va a convertir en oxalacetato. Y entonces este ciclo se repite 2 veces porque son 2 moléculas de piruvato las que obtuvimos de una glucosa. Y entonces esto pasará al ciclo a la cadena respiratoria. Aquí la parte más importante es que necesitamos el complejo B para convertir en acetilcoenzima A, es un cofactor. Vamos a necesitar en esta parte el agua, la hidratación y vamos a liberar hidrógeno que se va a utilizar en la cadena respiratoria. Como ya lo había mencionado, en este ciclo de Krebs, uno de los puntos más importantes es la liberación de hidrógeno a través del NADH y el FADH, donde obtendremos hidrógeno, el cual entrará a la cadena respiratoria. Se liberarán los hidrógenos entre la membrana interna y externa de la mitocondria. Cuando el hidrógeno pasa nuevamente a la membrana interna, va a aportar la carga positiva y se va a convertir el ADP en ATP y generará energía. En este proceso es donde se obtienen 34 ATPs, más que en la cadena, el ciclo de Krebs y la glucólisis. Entonces, ya en los 3 ciclos vamos a obtener un total de 38 ATPs. En la glucólisis obtuvimos 4, 2 moléculas de agua, 2 NADH. En la oxidación del piruvato obtuvimos 2 NADH, 2 dióxidos de carbono. En el ciclo de Krebs obtuvimos 2 FADH2 y 6 NADH, 4 dióxidos de carbono y 2 ATPs. Pero en la cadena respiratoria es donde obtuvimos 34 ATPs. Si se fijan, esto solo se lleva a cabo en presencia de oxígeno y entonces en total son 38 ATPs. Bueno, tenemos otras fuentes de energía. No únicamente va a ser de glucosa. Esto se utiliza cuando nos encontramos en catabolismo. Estas se activan cuando realizamos actividad física, no necesariamente para el incremento de masa muscular, también puede ocurrir en alguna patología. Entonces vamos a explicar este gráfico que va a evaluar la energía aplicada de acuerdo al tiempo y la capacidad individual.
Entonces, en los primeros 15 segundos vamos a utilizar el ATP, que se libera constantemente en nuestro cuerpo, en la célula, derivado del ADP que se fosforila y se convierte en ATP. No tenemos un almacén de ATP, por eso siempre tenemos una constante liberación. Además de ATP, también vamos a tener aquí abajo la fosfocreatina, que es una reserva 3 veces superior al ATP. Y esta aporta el grupo fosfato del ADP para la producción de ATP. Al pasar estos 15 segundos inicia la glucólisis aeróbica, que usará el lactato. Si el paciente no está entrenado, no va a tener las fibras musculares adecuadas, no va a rendir, va a tener. Entonces aquí como ejemplo podemos poner a un velocista. Es en poco tiempo, pero necesita tener una buena resistencia y para eso tiene que estar entrenado. Si no, el ácido láctico le va a causar dolor. La degradación real de glicéridos inicia hasta la hora y media. Bueno, inicia desde los 10 segundos, pero la real quema de este tejido adiposo va a ser hasta la hora y media, pero no todas las personas están entrenadas para llegar hasta una hora y media. Debido al dolor que va a provocar el ácido láctico, solo lo va a resistir una persona que ya está entrenada. Entonces aquí estamos hablando de catabolismo, de quemar los sustratos, no de construir. No estamos hablando de anabolismo. Para lograr la utilización de los sustratos como se está mostrando, se necesita estar entrenado. Aproximadamente tardaremos de 5 a 6 meses y para lograrlo pues tenemos un proceso. Vamos a iniciar con la arginina, que es un aminoácido esencial. Esta arginina la vamos a encontrar en el intestino. De hecho, clínicamente se utiliza para el sistema inmunológico, mantener el sistema inmunológico del paciente. Entonces, incluso se usa como suplemento, suplemento. Entonces, en el riñón, esta se va a unir a la glicina, a través de la enzima glicinaminotransferasa va a transferir un grupo amino. Nos producirá ácido guanidínico, que pasará al hígado y con ayuda de la enzima guanidin N-metiltransferasa le transferirá un grupo metil y se llamará creatina, que se irá al torrente sanguíneo y llegará al músculo que le está requiriendo. Se desconectó. En el músculo, la creatinquinasa va a romper el ATP y lo convertirá en ADP y utilizará ese fósforo para unirlo a la creatina y ahora se le denomina fosfocreatina. Posteriormente se va a hidrolizar, se va a hidratar, más bien, se deshidrata, se le retira un fósforo. Este fósforo lo utilizará para la formación del ATP en la contracción muscular y la contracción muscular entonces de aquí obtendrá la energía y esto se convierte en creatina. Este sistema se utiliza en los deportes explosivos. La glucólisis anaeróbica se presenta a partir de los 15 segundos a los 30 minutos, hasta aquí. El ácido láctico es un potencializador energética, incrementa la fuerza y la resistencia. Esto puede causar dolor cuando no se está entrenado, por eso tiene que estar el paciente ya adaptado
y es cuando se activa el ciclo de Cori, cuando se degrada el lactato que va a provenir del piruvato. Cuando se fermenta va a pasar al torrente sanguíneo y en el hígado lo va a convertir en glucosa para con ello utilizarlo como sustrato, producir energía, o se puede utilizar por sí mismo como sustrato energético y ingresar al ciclo de Krebs. En esta etapa existen dos procesos, que sería la lipólisis, que se va a desencadenar por un estímulo adrenérgico con el receptor beta, con las proteínas GS, y va a activar a la lipasa para la degradación y liberación de los ácidos grasos. Al ser liberados estos ácidos grasos, van a entrar a la mitocondria. La acetilcoa sintetasa le va a adherir una acetilcoenzima A través de la carnitina palmitol transferasa 1. Esta va a ingresar a la primer parte de la membrana externa. Entonces le retira la HS-CoA. Aquí está, se lo retira y ahora se une la carnitina. Ahora se le denomina acetilcarnitina. Esta acetilcarnitina, con ayuda de la carnitina palmitol transferasa 2, se le va a retirar la carnitina, que va a ingresar nuevamente a la mitocondria, y la acetilcolina se va a encontrar ya en la matriz mitocondrial. Esta se va a utilizar como sustrato energético. Aquí tenemos el ciclo de Krebs, donde se iba a utilizar la acetilcolina. La beta oxidación tiene cuatro pasos. Se le retiran hidrógenos, se hidroliza, nuevamente se le retiran hidrógenos y se le adhiere una HS coenzima A, y es como obtenemos la acetilcoenzima A. Esto es fundamental para el ciclo de Krebs, como ya lo había mencionado. Las personas que son veganas no van a tener una suficiente cantidad de carnitina en sus membranas, por lo que no los podrán degradar como deberían, y entonces se les tiene que suplementar. Para estas personas sí se les recomendaría la suplementación con carnitina. Endocrinas que van a estimularse a sí mismas, y la intracelular, que se produce para estimularse a sí misma igualmente. Y aquí tenemos, en esta parte de aquí, el hipotálamo es el que produce hormona. Bueno, el hipotálamo es el responsable de varias de estas funciones. Entonces, va a producir lo que es vasopresina y oxitocina. Estos son en la neurohipófisis, se va a producir. Uno es para la reabsorción de sales en lo que son los riñones, va a regular la tensión arterial, y la oxitocina es la que se regula las contracciones en un parto. La adenohipófisis va a segregar hormonas estimulantes, que son todas estas. La hormona estimulante ACTH, la hormona estimulante de suprarrenal, esta va a producir aldosterona, cortisol y adrenalina. Vamos a tener acá esta otra, la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, y esta va a producir la tiroxina y la calcitonina. Acá tenemos la GH, que es la hormona estimulante del crecimiento de los huesos. Obviamente va a estimular el crecimiento de los huesos. Aquí está. Y acá está la hormona
folículo estimulante, la FSH, que es la encargada de la producción de hormonas sexuales, estrógenos, testosterona y progesterona. Y acá tenemos la hormona, la prolactina, LTH, que es la hormona estimulante de las mamas, que es la responsable de la producción de leche. La estructura química de estas hormonas puede ser a base de proteínas, polipéptidos, puede ser de esteroides y puede ser de derivados de tirosina, que serían conaminas. Entonces, de proteína tenemos adenohipófisis, neurohipófisis, páncreas y paratiroides van a producir con proteínas. Lo que son corteza suprarrenal, ovarios, testículos y placenta ocupan los esteroides, el colesterol, y los derivados de la tiroides, la médula y la médula suprarrenal van a necesitar las aminas. Entonces, aquí se ve un ejemplo de cómo se van a estar produciendo a través del ARN mensajero, el cual se va a encontrar dentro de nuestro núcleo, va a estar formando las células. El retículo endoplásmico es el que se va a encargar de la formación de las mismas con ayuda de los ribosomas. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se están produciendo las hormonas del núcleo hacia el retículo endoplásmico, cómo salen y cómo regresan las hormonas que regulan su salida. No se está produciendo hormonas así todo el tiempo, hay una regulación. Entonces, un ejemplo aquí está, la pituitaria va a enviar la TSH a la tiroides, esta tiroides va a producir la T4, la T3, pero aquí hay como un mensaje que regresa a la misma glándula, informándole que ya se tiene suficiente producción de hormonas para que ésta se suspenda. Aquí está otro ejemplo, la inhibición de la producción. Entonces, otro de los ciclos que pueden controlar o ayudarnos en el control de la producción de estas hormonas es el esquema del ciclo cardiano, que nos va a ayudar con los ritmos cardíacos, los cambios físicos, mentales, las conductas que tenemos durante las 24 horas. Esto estimulado por la presencia de temperatura, de la luz, del sol, de la oscuridad. Se van a regular varias de nuestras hormonas. Bueno, entonces vamos a hablar específicamente de cómo se producen las hormonas en la glándula suprarrenal. Entonces llega el estímulo del hipotálamo y va a su célula diana, que sería la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se encuentra en la parte superior del riñón y se divide en dos segmentos, la corteza adrenal, que se divide a su vez en la zona glomerular, que va a ser la que producirá mineralocorticoides, que controla los minerales como la aldosterona, la zona fascicular, que va a producir glucocorticoides como el cortisol, y la zona reticular, que va a producir andrógenos, las hormonas sexuales. Vamos a tener también la médula, en la cual se produce la adrenalina y noradrenalina, que son los andrógenos, que es lo mismo que epinefrina y norepinefrina. Las catecolaminas, la mayor parte de ellas son la dopamina, adrenalina y noradrenalina. La mayor parte de la noradrenalina se va a convertir en adrenalina y estas se van a producir de la siguiente manera. El cerebro envía la señal del hipotálamo y va a estimular a
adenocorticotropa, la pituitaria la va a liberar y va a llegar a estimular a la glándula suprarrenal para la producción de adrenalina y noradrenalina. La fenilalanina va a llegar, la consumimos nosotros y va a llegar al hígado. Y esta se va a liberar como tirosina. Esta tirosina es la que va a entrar a la célula cromoafín de la glándula suprarrenal. Si no tenemos fenilalanina, si no la estamos consumiendo, no vamos a lograr producir adrenalina. La fenilalanina la vamos a encontrar principalmente en alimentos de origen animal. Entonces ya tenemos que la tirosina entra a la célula cromoafín. Ya la metabolizamos en el hígado y va a entrar a la célula cromoafín. En el citosol, la tirosina entra y se va a convertir en dopa, y de dopa se convertirá en dopamina, y dopamina entra a la vesícula de almacenamiento, se convertirá en noradrenalina o adrenalina y se va a mantener ahí en almacén hasta que llega un estímulo nervioso colinérgico, la cual va a aproximar la vesícula hacia la membrana para poder liberar adrenalina, noradrenalina, encefalina, cromogranina o ATP. Entonces aquí está la forma en que se va a liberar. Entonces vamos a iniciar con la síntesis de catecolaminas. Una catecolamina es este grupo, una catecolamina doblemente hidroxilada, un anillo cate. Entonces vamos a iniciar con la síntesis de catecolaminas, que es un anillo catecol doblemente hidroxilado. Esto es una catecolamina. Entonces nosotros ingerimos la fenilalanina del huevo, de la carne, de algunos vegetales, y con ayuda de la fenilalanina hidroxilasa y la tetrahidrobiopterina en el hígado, esta se va a convertir en tirosina. La tirosina es la que va a llegar a la glándula suprarrenal, específicamente a la célula cromoafín, y a esta se hidroxiló y es como puede entrar. Aquí está en la imagen, esta es la que ya puede entrar en el citosol. Entonces la tirosina hidroxilasa tetrahidrobiopterina va nuevamente a hidroxilar el anillo catecol y ahora se le va a llamar dopamina. Con la dopa descarboxilasa y con ayuda de la vitamina B6, el piridoxalfosfato, se va a liberar un dióxido de carbono, que es este. Se libera y ahora se le nombra dopamina. Cuando se hidroliza nuevamente con ayuda de la vitamina C y la dopamina hidroxilasa, se convierte en noradrenalina, que será la que entra a la vesícula de almacenamiento. Para convertirla se necesita de la enzima feniletolamina N metiltransferasa y necesitamos ácido fólico, el 5-metil tetrahidrofolato, al que se le quitará su grupo metil, se le agregará a la noradrenalina y se convierte en adrenalina, que se mantendrá en la vesícula de almacenamiento hasta que llegue el estímulo y se libere. Entonces, aquí lo importante o de los micronutrientes esenciales para llevar a cabo esta síntesis es el piridoxalfosfato, la vitamina C y el ácido fólico, junto con aminoácidos esenciales como la fenilalanina. Bueno, con esto ya podemos entender
cómo se desarrollan las catecolaminas en nuestro cuerpo, de dónde provienen o dónde nacen, pero tenemos que saber para qué sirven, para qué funcionan en nuestro cuerpo. Las catecolaminas nos van a ayudar a preparar al cuerpo para realizar un movimiento, alguna actividad. Estas van a incrementar el ritmo cardíaco, van a incrementar la presión arterial, la glucosa. Para ello tenemos dos receptores adrenérgicos a los que se van a estimular. Estos se unirán a proteínas G. En las alfa 1 se unirá a la proteína GQ, que activará la fosfolipasa C, y esta estimulará al músculo liso, contraerá las venas, arterias, estómago, esfínteres, y los receptores alfa 2 se unirán a las proteínas GI, que inhibirán a la adenilado sinclasa, que van a incrementar el pulso, la tensión y van a movilizar las grasas. Aquí vamos a ver un ejemplo que se encuentran las adenilato sinclasas, se estimula, el ATP entra, se gasta la energía, y aquí podemos ver cómo se van a movilizar los triglicéridos, las grasas. Entonces, de los receptores beta están tres: beta 1, beta 2 y beta 3. Estos se van a unir a las proteínas GS. Estas van a activar la adenilato sinclasa y van a incrementar el AMP cíclico, van a estimular el músculo estriado cardíaco. Esto debido a la necesidad de oxigenación del músculo, y van a gastar el ATP, van a generar la glucólisis. El incremento de la frecuencia cardíaca se debe a la contracción del músculo del miocardio, debido a la necesidad del oxígeno que se incrementa. Para la producción de las catecolaminas o la segregación de las catecolaminas, la misma catecolamina va a estar estimulando al receptor beta de la célula, de la membrana en la célula. Este receptor va a estar estimulando la producción, y por el contrario, el receptor alfa, que está de este otro lado, en este ejemplo, va a inhibir la liberación de las catecolaminas. Las catecolaminas se van a utilizar, o ya utilizadas, ya pasaron por el torrente sanguíneo, van a volver a esta misma célula por el receptor sensible a cocaína. Entonces van a entrar y van a ser valoradas por MAO y COM, dos organelos que cuenta también esta célula, y en estos organelos se van a valorar para ver si pueden ser reutilizadas o si van a tener que ser desechadas. Estas, si se llegan a desechar, que ya no funcionen, que ya no se les puede agregar algo, que ya no se les puede agregar, no sé, un oxígeno, un dióxido de carbono o lo que sea, un nitrógeno, lo que sea que les haga falta, el grupo amino, se van a destruir, se van a deshacer a través de la orina y se va a desechar como ácido vainillico. Aquí hay una cosa importante con el receptor sensible a cocaína. Este es la base, o es el receptor que se bloquea cuando se utiliza algún termogénico que contiene, podría ser efedrina, podría ser cafeína. Entonces, ¿qué va a provocar?
Las catecolaminas que se liberan se van a mantener en el torrente sanguíneo, trabajando y estimulando nuestros órganos y nuestros músculos, obviamente, en el caso de las personas que lo utilizan como estimulante deportivo, y van a provocar que estemos gastando más energía, que logremos entrenar más tiempo, porque no va a llegar la señal de que, bueno, siempre se va a estar estimulando, se va a tener una cantidad alta de adrenalina en la sangre, y por eso se va a utilizar más energía y se va a durar más tiempo en el entrenamiento. En esta imagen podemos ver cómo al estimular uno de estos receptores adrenérgicos, el alfa 1 con la fosfolipasa C, va a activar el diacilglicerol, aquí está, y va a generar el movimiento del músculo. No sé si recuerdan en lo que era la contracción muscular, que necesitábamos el calcio para poder lograr el movimiento de la miosina. Aquí está el calcio, la miosina, hasta que vamos a mover la miosina, y aquí se le agrega el fósforo, que vendría siendo del ATP. Aquí es donde se gasta la energía. Aquí está la miosina, como ya lo habíamos mencionado. Ahora hablemos de la corteza adrenal, que es donde se van a estar produciendo las hormonas mineralocorticoides, glucocorticoides y hormonas sexuales como la aldosterona, cortisol y los andrógenos adrenales. Las hormonas o esteroideas se van a producir a partir de colesterol LDL. Aquí vemos cómo se convierte primero en pregnenolona. Posteriormente se va a producir el 17-OH-pregnenolona, después de hidroepiandrosterona, androstenediona, testosterona. Aquí tenemos las hormonas sexuales. De la pregnenolona inicial se va a producir la 17-OH-pregnenolona. De ahí vamos a obtener la 17-OH-progesterona. De ahí se convierte en 11-desoxicortisol hasta convertirse en cortisol. A partir de la misma pregnenolona se convertirá en progesterona, después en desoxicorticosterona, posteriormente en corticosterona, posteriormente en 18-OH-corticosterona hasta lograr la aldosterona. El cortisol lo vamos a segregar principalmente en momentos de estrés. Esta se va a unir a proteínas transportadoras y va a entrar a las células. Esto nos va a provocar hiperglucemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. Nos va a provocar también incremento en el tejido adiposo, va a provocar catabolismo de las proteínas, lo que va a causar la depresión de nuestro músculo. Nos va a incrementar la reabsorción, más bien no habrá reabsorción de calcio y hierro, y va a provocar la reabsorción del sodio, lo que va a incrementar la tensión arterial. Bueno, solo me faltó aclarar una parte. El cortisol no es completamente malo, no es tan terrible. Uno de los efectos que tiene al poder entrar a la célula es que nos ayuda como un efecto antiinflamatorio. Va a inhibir las citoquinas, las interleucinas, los macrófagos y los factores de necrosis tumoral, es decir, van a prevenir enfermedades. Después de haber conocido ya las funciones de la glándula suprarrenal, hablemos un poco sobre el riñón, que es donde se lleva a cabo el sistema yuxtaglomerular
y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en esta parte de aquí. Para ello tenemos que conocer primero las partes del riñón. Tenemos el corpúsculo renal, la arteria eferente, la mácula densa, las células yuxtaglomerulares, las arterias eferentes y el nervio renal. La mácula densa es un quimo y un vasoreceptor. Esta va a medir la cantidad de sodio, potasio, magnesio, cloro, glucosa, proteínas. Por eso es un quimioreceptor. Y va a ser un vasoreceptor porque es el que va a estar midiendo la presión. Cuando algo se llega a alterar, la mácula densa va a enviar una señal a las células yuxtaglomerulares. Estas van a producir renina. Esta se va a unir al angiotensinógeno y se convertirá, este viene del hígado y se va a convertir en angiotensina 1. Esta no va a ser funcional aún, se irá a los pulmones. En el endotelio pulmonar se encuentra la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces ya tenemos la angiotensina 2. Esta va a enviar la señal al sistema simpático para estimular la secreción de hormonas como la adrenalina. Va a pasar a la glándula suprarrenal y se va a excretar aldosterona. La aldosterona llegará a los túbulos de recolección y va a nivelar la cantidad de sales de acuerdo a sus necesidades. La angiotensina también va a estimular a la pituitaria y va a estimular la hormona antidiurética para que no se estén liberando tantos líquidos o retener los necesarios. Al llegar la alerta va a disminuir la presión y se va a estimular la fosfolipasa C. Esta va a generar el IP4 y se va a liberar el calcio y se va a unir a la miosina y va a causar la contracción muscular. Esta contracción va a causar la vasoconstricción y va a incrementar la TA. Entonces, a través de la glándula suprarrenal observamos que podemos producir andrógenos. No todos se producen en la glándula suprarrenal, de hecho son la minoría. La mayor parte de ellos se va a producir en las gónadas, en los testículos y ovarios, ¿sí? Entonces, para entender esto, debemos de iniciar con el carbono, que es la base de muchas sustancias, junto con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Este tiene 4 electrones libres. Cuando sus 4 electrones están apareados unidos a otros electrones, sus valencias están saturadas. Si alguna está libre, se le llama insaturado y con esta valencia libre podrá unirse a las proteínas transportadoras u hormonas o colesterol. Al estar saturado ya no puede unirse a nada para ser transportado. Y obviamente por consecuencia los poliinsaturados se transportan con mayor facilidad al tener más valencias libres. Cuando calentamos o quemamos un aceite y superamos su punto de humo, se le integran hidrógenos y entonces ya no podrá ser transportado. El carbono puede formar diversas sustancias y puede formar figuras como se ve aquí. A la unión de 6 carbonos se le denomina, como ciclohexano. A la unión de 5 carbonos se le denomina ciclopentano. A la unión de estos 3 se le va a llamar fenantreno. Y entonces el esterol, por su formación, se le llama ciclopentano perhidrofenantreno. El término hiperhidro se debe a la presencia de dobles enlaces, es decir, que es saturado. Las hormonas esteroides
se sintetizan de colesterol. Hay dos tipos de esteroides. Uno van a ser las hormonas sexuales, que son los andrógenos, estrógenos, progesterona, y las segundas van a ser las que regulan el metabolismo, como son los mineralocorticoides, glucocorticoides y la vitamina D. Cabe mencionar que la única forma que podemos utilizar la vitamina D es el 1,25 de hidroxicalciferol. El colesterol contiene un alcohol que es este grupo hidroxilo, que va a ser la parte agradable al agua. La otra parte es una cadena de carbonos de diferentes dimensiones, la cual va a ser repelente al agua. Está en el carbono 17, se une a diferentes moléculas y tendrá características específicas dependiendo de la molécula o el grupo que se una. Si se une a un hidroxilo o a una acetona, se va a hacer soluble en agua. Si se une a un carboxilo o se une a un éster, estos van a ser insolubles al agua. Lo que es lo mismo va a ser lipofílico. La mayor producción de la testosterona se va a producir en los testículos, en las células de Leydig, aquí están, y en los ovarios y en las células teca. Vamos a iniciar aquí, que es la LDL. Esta grasita saturada va a entrar y la enzima colesterol éster hidrolasa lo va a convertir en colesterol, le quito el grupo éster. Antes de entrar en la mitocondria, ocurre el efecto de la carnitina para que se pueda transportar y pueda entrar. Aquí ya se convierte en pregnenolona, que es esto de aquí. Y esta se va a convertir en progesterona y esta ya va a ser lista para el funcionamiento femenino. De no ser utilizada, se transformará en aldosterona, lo que provocará retención de líquidos y almacén de sodio, la hinchazón en los días del periodo. En momentos de estrés se va a convertir en cortisol. En los hombres, una cantidad normal de progesterona les va a ayudar a mantener un cutis bonito, un cabello bonito, el acúmulo de grasa también. La hidroepidrosterona va a ser funcional y se convierte en testosterona. Si esta pasara por la enzima aromatasa, se va a convertir en estrógeno. Y esta misma testosterona por la 5-alfa reductasa se convierte en dehidrotestosterona. El eje hipotalámico, hipofisiario, testicular o gonadal es un proceso en el que el hipotálamo, va a liberar hormona liberadora de gonadotropina, GnRH. Esta la va a liberar en la pituitaria. Va a llegar a su receptor y va a estimular a la fosfolipasa C y va a producir el IP3 y va a liberar calcio, liberándose las gonadotropinas. Estas gonadotropinas son la luteinizante y estas van a estimular a las células Leydig y a las células teca, y también la folículo estimulante, que esta va a unirse, se va a ir a las células de Sertoli y junto con la testosterona van a producir los espermatozoides. La digestión inicia desde los labios hasta el ano.
Se muele a través de las piezas dentales y lo tragamos. Va a pasar por el esófago, el sistema digestivo. Cuenta con una mucosa, la cual nos va a proteger de una autodigestión, además de transportar los alimentos. El estómago lo vamos a tener dividido anatómicamente de la siguiente manera. Vamos a tener el cardias, el fondo, el cuerpo, el músculo circular, el músculo longitudinal, el músculo oblicual. Aquí vienen las posiciones de las fibras musculares. Vamos a tener la submucosa, la mucosa, el píloro, el duodeno, el esfínter pilórico, el antro pilórico, los pliegues gástricos y lo que es el esófago y el cardias. Este cardias es un esfínter, anatómicamente no existe, se encuentra condicionado por la mucosa, por el músculo, por el nervio vago, por el hiato esofágico. Cada que ingerimos alimentos, este músculo se va a contraer para que no nos ahoguemos, para que no se regrese. Este se va a cerrar por distensión se puede cerrar por distensión en el caso de hiperfagia, en el caso de algunos deportistas. La parte sérica o grasosa está condicionada por el epiplón, que lo une a otros órganos y lo va a enervar. Este epiplón recientemente se ha descubierto, se ha investigado que tiene una proteína en la señalización de la leptina, que es la hormona inhibidora del apetito. Después de esta capa sérica se va a encontrar la parte muscular. Este músculo va a generar la peristalsis. Este movimiento del estómago es muy importante, ya que este mezclará el alimento con el ácido clorhídrico. Posteriormente vamos a encontrar la mucosa, donde encontraremos las células parietales, las células G y las células enterocromafines LAC. El alimento va a entrar y va a modificar el pH gástrico. Entonces las células G van a liberar una hormona que se llama gastrina. En el torrente sanguíneo, esta va a estimular a las células parietales. Las células enterocromafines LAC. Estas a su vez van a liberar histaminas y esta va a llegar a las células parietales, ahora sí, las cuales va a tener receptores de histamina y gastrina. Cuando se estimula, entonces se produce el ácido clorhídrico. En el duodeno, en la primera fracción, va a utilizar el dióxido de carbono y el agua, produciendo ácido carbónico. Se le va a retirar hidrógeno y va a producir el ácido clorhídrico. Aquí está. Esta se va a estabilizar únicamente con bicarbonato. Para producir las enzimas digestivas se va a llevar a cabo 3 etapas. En la fase cefálica, que es esta de aquí, en esta fase depende el 15 y el 35% de la digestión. En esta etapa es cuando tenemos la sensación o el pensamiento de comida, que va a provocar un estímulo en el sistema parasimpático. Va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico y se va a liberar la gastrina. En la fase gástrica, de la cual depende el 50% de la digestión, el reflejo de distensión, este de aquí, el reflejo de saciedad como lo conocemos, va a incrementar la producción de gastrina, histamina y ácido clorhídrico.
Para que se tenga una buena digestión, tiene que haber pasado 30 minutos desde el inicio de la ingesta y la señalización del estímulo de saciedad. En la tercera fase, que es la fase intestinal, del intestino delgado, va a pasar el alimento por el píloro en la primera parte, donde se encuentran las células S, las cuales van a segregar secretina, que estimulará a las células del páncreas, este de acá, para que éste libere el bicarbonato con la finalidad de estabilizar el ácido clorhídrico. Estas células estarán almacenadas en las células no reticuladas del páncreas. Solo el 2% de las células del páncreas son los islotes de Langerhans. El páncreas tiene una cabeza, un cuerpo, un cuello y una cola. Pesa de 70 a 60 gramos y su principal función es la producción de enzimas y hormonas. Se une al conducto biliar común mediante el esfínter de Oddi. Y la irrigación arterial va a ser esplénica, viene del vaso. Además, por detrás va a pasar la vena porta. El páncreas tiene una función dual, una función exócrina que va a necesitar de 1 a 1.2 litros de agua al día para tener una buena producción enzimática. Esto quiere decir que si no hay una buena hidratación, no vamos a tener una buena digestión, una buena producción de enzimas pancreáticas y no tendremos la buena digestión. En la función endocrina, la producción de insulina y glucógeno por los islotes de Langerhans y esta va a tener células alfa donde se van a producir el glucagón, las células beta donde se producirá la insulina, células delta que van a producir la somatostatina y además de otras células que van a producir polipéptidos pancreáticos. Los transportadores de glucosa van a ser el GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4 para introducir la glucosa a la célula. En el GLUT1 se encuentran en los eritrocitos, en el cerebro y no van a depender de insulina. El GLUT2 lo vamos a encontrar en el páncreas, que tampoco depende de insulina, lo mismo el GLUT3. El GLUT4 lo vamos a encontrar en músculos y estos sí son dependientes de insulina. En el GLUT2, después de haber entrado a las células del páncreas, la glucosa va a entrar sin insulina por el GLUT2. Se le adhiere un fosfato y se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Va a pasar a la glucólisis en el citosol y va a entrar al ciclo de Krebs en la mitocondria y posteriormente a la cadena respiratoria entre la membrana interna y externa de la célula, donde se va a liberar la mayor parte del ATP. Esta se va a liberar a través de los canales de potasio sensibles al ATP, el cual se le llama SUR1. Esta regula el potasio para fluir y dar la oportunidad al calcio de que se liberen las vesículas de insulina. Hay otros estimulantes de la secreción de insulina, como son los nutrientes de aminoácidos y ácidos grasos. Vamos a tener también las neurotransmisores que son noradrenalina y acetilcolina, que se liberarán en situaciones de estrés. Y también vamos a tener algunos medicamentos como los sulfonilureas, como es la glibenclamida, meglitinidas y diazóxido. Y también tenemos algunas hormonas, como son la GLP-1. El glucagón nos va a ayudar a formar glucógeno
hepático muscular y posteriormente acilglicérido, o sea, los adipocitos. La somatostatina va a ser la hormona que va a inhibir la secreción pancreática 2 horas después de haber terminado la ingesta de haber iniciado la ingesta de alimentos. La somatostatina va a frenar esta producción. Analizando toda esta información, me gustaría concluir con la importancia que tiene tener los fundamentos para dar un buen diagnóstico y tratamiento para nuestros pacientes. Debo reconocer que con lo que he aprendido he mejorado mucho mi práctica profesional y espero continuar aprendiendo para seguir mejorándome cada día. Muchas gracias. Analizando toda esta información, me gustaría concluir con la importancia que tiene tener los fundamentos para dar un buen diagnóstico y tratamiento para nuestros pacientes. Debo reconocer que con lo que he aprendido he mejorado mucho mi práctica profesional y espero continuar aprendiendo para seguir mejorándome cada día. Muchas gracias.